Todo estaba oscuro, me dolía el cuerpo, y la cabeza me retumbaba de forma molesta. Mis párpados están débiles, mis ojos se sienten llorosos, y me cuesta mucho poder siquiera abrir mis ojos para ver. Mis oídos no pueden captar nada, solo un molesto zumbido y me cuesta poder escuchar alguna otra cosa. Siento la tierra en mi pelaje, siento el frío suelo, y me es difícil poder levantarme. Pero entonces empiezo a tratar de abrir mis ojos, y lentamente, veo que el panorama es oscuro, lleno de luces rojas, y cantidades de humo que opacaban los alrededores. Mi vista mejoró con el pasar de los segundos, mi respiración era cansada y estaba aturdida, pero el zumbido de mis oídos aún no se iba. Mi vista se dirigió a todas partes para tratar de entender qué pasaba, pero no veía nada, solo el humo tan negro como la noche y las luces rojas a la lejanía. Tolaig. 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 Fue entonces que lo escuché, era Spike, estaba corriendo en mi dirección con un rostro de absoluto terror y desesperación, mis oídos aún zumbaban, pero poco a poco eso estaba desapareciendo. Aún estaba aturdida y confundida, pero tenía la suficiente conciencia para entender lo que mi pequeño amigo me estaba diciendo. Rápido, Tolaig, tenemos que irnos de aquí. Él realmente estaba muy preocupado y asustado, su rostro lo decía todo. Cuando llegó a mí, trató de ayudarme a levantarme, puesto que todavía estaba en el suelo. Después de unos segundos, pude hacerlo con dificultades, ya que mi cuerpo me dolía. Mientras empezábamos a caminar en una posible dirección segura, Spike decía muchas cosas que no podía entender, y no por lo que decía, sino porque no le estaba prestando atención. Eso es raro de mí, pero mi atención estaba más enfocada en mis alrededores, puesto que todo el panorama se veía mucho peor que los anteriores. Mucho, mucho peor, y eso solo hacía que un miedo muy dentro de mí empezara a surgir. Spike y yo seguíamos caminando muy a duras penas en dirección a unos árboles, ahí podríamos descansar y ver cuál era realmente nuestra situación, y mientras seguíamos caminando, fue cuando me pregunté dónde estaba ella. Mi pequeño amigo seguía hablando con mucha preocupación y mi mente hubiera realizado más preguntas con respecto a ella, pero de la nada, fuimos interrumpidos por una fuerte luz naranja que nos iluminaba. Cuando eso sucedió, no supe cómo, no supe por qué, pero mi cuerpo se tensó en gran medida, mi pelaje se erizó como nunca, y mi respiración se volvió nuevamente agitada por un miedo inexplicable. Lo tenía claro, tenía miedo y no sabía por qué, y al igual que yo, Spike estaba asustado. Fue entonces que lentamente nos giramos y vimos aquello que nos iluminaba. En cualquier otra situación, mi rostro se hubiera adornado con una sonrisa y tranquilidad al verlos, pero lo único que me producía era miedo. Estábamos paralizados, no entendía lo que estaba pasando, pero mi cuerpo no respondía y no sabía qué hacer. Fue entonces cuando sus fuertes pasos me sacaron de mi shock. Fue ahí cuando los dos empezamos a correr. Aún me sentía dolorida, pero tenía que correr. No sabía por qué, pero tenía que correr. Nada de lo que veía aquí me gustaba, solo sabía que estaba en peligro. Los fuertes pasos tranquilos que estaban tras de nosotros poco a poco se acercaban, no importaba qué tan rápido corría, sabía que dentro de poco nos atraparía, pero tenía que salir de aquí y saber qué estaba pasando para poder regresar a casa. ¿Por qué corremos, Tolaig?, preguntaba Spike algo confundido. Es uno de ellos, él nos puede ayudar. Prisioneros no identificados, regresen a su zona de aislamiento o nos veremos obligados a matarlos. ¿Qué? Fue la respuesta de los dos con preocupación. Sabía que algo malo estaba pasando aquí. Decía Tolaig con miedo.
¿Por qué dijo eso?, preguntaba Spike con terror. ¿Que no se supone que es de los buenos? Última advertencia, regresen a su zona de aislamiento o nos veremos obligados a matarlos. Yo seguía corriendo con Spike. Todo lo que dijo nuestro perseguidor era aterrador, pero no podía dejar que simplemente nos capturaran. El miedo que estaba sintiendo era enorme, y no podía concentrarme para teletransportarme a cualquier lugar lejos de él. Estaba cerca, el último paso que él había dado resonó justo detrás de nosotros, tanto así, que dimos un pequeño brinco por la demostración de poder y peso de él. Muy bien, ustedes se sentenciaron. Mientras seguía corriendo, vi como él ya no nos perseguía, pero, en cambio, vi cómo se preparaba para lanzar uno de sus hechizos. «Sujétate bien, Spike», gritaba la Pony con terror. «Voy a alejarnos lo más que pueda de aquí». Eso fue suficiente para que el pequeño dragón hiciera caso. Antes de que pudiera hacer el hechizo de teletransportación, volteé una vez más para verlo a él, y cuando lo hice, su hechizo nos estaba apuntando con peligrosidad. Y después vi cómo nos disparó sin dudar. Sin perder un segundo más, hice lo que tenía que hacer, y cuando sentí un fuerte golpe en el suelo, sabía que todo había salido bien. Cuando levanté la vista para saber en dónde estaba, me di cuenta de que estaba rodeada por grandes árboles. Mi cuerpo, mi mente, todo en mí se relajó de una manera que jamás había sentido. Todo ese estrés, todo ese dolor, todo había salido de golpe y por primera vez sentí que podía respirar estando aquí. Sin embargo, me di cuenta de que Spike estaba inconsciente debido a la forma que aterrizamos. Me disculparé con él por eso, pero ahora tengo que saber en el nombre de las princesas qué estaba pasando. Porque realmente no entendía por qué el celestial hechicero nos atacó, y por qué atacó lo que creo sería Ponyville. Tengo que saber, porque el celestial Gypsy Danger estaba atacando a mi hogar. Dimensión. Ecuestria. Tiempo. 1 hora ant. Error. 4 horas ant. Error. Un día an. Error. Una semana ante. Error. 21 minutos an. Error. Calculando. Calculando. Marca de tiempo. Perdida. Narra. Twilight. El día estaba transcurriendo relativamente bien. Habían pasado muchas cosas desde la última vez que apareció un celestial. Supimos que, por primera vez, apareció otro, pero en tierras lejanas, y según una Pony exploradora, el celestial apareció en el dominio de los dragones, y era uno llamado Black Maria. Todos los que sabían de la existencia de los celestiales estaban fascinados de que seres tan poderosos existieran para defendernos de las bestias de las profundidades. En la Academia de Magia, empezamos a enseñarles a los estudiantes sobre los celestiales, cómo se llaman, qué lo caracteriza a cada uno, sus logros y sus hazañas en nuestras tierras. La princesa Celeste y la princesa Luna fueron de gran ayuda para documentar todo acerca de los celestiales, y es por eso que estos mismos se volvieron muy populares. Muchos ponis han creado retratos, juguetes, e historias de ellos. Nuestra vida ha sido diferente desde que las cosas salieron a la luz. Hemos avanzado en la protección del pueblo, en la información de la historia y en el conocimiento de lo que podemos hacer.
No hace mucho tiempo, tuvimos que enfrentarnos a un poderoso enemigo llamado Tirek, y estuvimos a punto de perder contra él si no fuera por la ayuda de las princesas y mis amigas. Después de eso, se abrió la posibilidad de encontrar nuevas maneras de defendernos de las bestias de las profundidades y así poder ayudar a los celestiales cada que se presente la ocasión. Así sabríamos que no tendríamos que depender siempre de los celestiales y que podemos crecer para poder defendernos por nosotros mismos. Pero aún no hemos avanzado mucho, y agradecemos que ninguna bestia haya atacado por el momento, aunque varios desean ver a los celestiales de nuevo. Sin embargo, lo que le está pasando a la princesa Celeste es preocupante, y la princesa Luna está al cuidado de ella casi siempre. No tenemos los detalles, pero Cadence y a mí nos dijeron que ellas tampoco saben qué pasó con exactitud, pero la princesa Celeste dice que ellos nos observan. Desde esa noche que ocurrió todo, la princesa Celeste teme de los destellos azules, porque le recuerdan a lo que vio, y aunque no sabemos a qué se refiere a que, entre comillas, ellos nos observan, estamos viendo como cada día la princesa se va recuperando. Hoy, por otro lado, estaba preparándome para hacer varias cosas, pero lo que jamás esperé era tener que volver a encontrarme con Starlight Glimmer. No sabía lo que estaba tramando, pero algo dentro de mí me decía que no era algo bueno. Fue entonces cuando empezó el viaje por el tiempo. Yo sé que sería aburrido decirles todo, pero sé que ustedes ya lo saben. Después de todo, este tiempo ya pasó su tiempo, y su conocimiento de mi tiempo ya es conocido. Pero hay un tiempo que no pasa su tiempo, y eso es lo que no conocen. Vi como mi tiempo, en cada uno de ellos era distinto por cada vez que derrotábamos a alguien que amenazaba a nuestro hogar. Pero jamás imaginé que el futuro posible del presente más desolador de todos, sería uno provocado por alguien que jamás nos había amenazado antes. En el lugar en el que estábamos no había nada ni nadie más que nosotras y Spike. Starlight tenía que ver lo que había hecho, estaba provocando un caos en el presente. Pero ella estaba cegada por la ira y creyó que yo estaba mintiéndole de todo lo que estaba viendo. No me creyó cuando le dije de la existencia de los celestiales, no me creyó cuando le dije que estaba cometiendo un error antes, y no me cree ahora que lo que está haciendo está mal. Entonces una vez más tuvimos que enfrentarnos para poder terminar con esto, pero ¿quién diría que el destino, el universo o algo en el tiempo quería que viéramos esto? Ahora no solamente era un páramo desolado, sino que era un lugar acompañado de un humo tan oscuro como la noche junto a luces rojos tan intensas como el fuego. A pesar de haber estado en distintos futuros presentes, ningún otro me provocó tanto terror en solo cuestión de segundos de estar ahí. Y no sabía cómo, pero tenía razón al saber que nada de lo que pasaba ahí era bueno. Y ahora, había escapado de un celestial. Del celestial Gypsy Danger que me iba a matar si no regresaba a mi prisión. No sé qué estaba pasando, pero ahora que estoy segura en este bosque, trataré de encontrar respuestas. Calculando. Calculando.
Marca de tiempo alineada. Presente. Aún estaba confundida, porque el celestial Gypsy me atacó. ¿Por qué todo estaba destruido? Ciertamente no lo sabía, y eso solo hacía que me doliera más la cabeza. Sin nada más que poder hacer, empecé a caminar en la dirección que mejor veía para empezar mientras trataba de hacerme las preguntas correctas. Mirando a mis alrededores, podía notar algo, y eso era que no conocía este bosque. Ya había estado en el bosque Belfry varias veces y pude memorizar varios puntos en caso de emergencia, pero lo que estaba viendo era diferente. Estuve caminando sin rumbo alguno y jamás pude encontrar un punto familiar en el bosque, lo que me obligó a preguntarme de nuevo en dónde estaba. Seguí mi camino sin rumbo, por lo que creo fue unos 5 minutos, y estaba empezando a impacientarme, pero cuando crucé un muro de matorrales, vi el cadáver de una bestia, o bueno, parte del cadáver. Ya no había nada, todo a su alrededor estaba muerto, no había flores, césped o pequeños gusanos. No había nada, solamente huesos de una gran bestia. Me acerqué un poco para ver de cerca lo que jamás había visto, pero cuando estaba por tocar lo que creía era una enorme costilla, algo me derribó con gran fuerza. Oye, ¿por qué hiciste? Decía con algo de molestia a la pony, pero la seña que le hizo un dragón rojo fue para decirle que guardara silencio. Disculpa si la forma estuvo mal, pero se tenía que hacer sin perder un segundo más. Decía en susurro una cebra. Secora. Preguntaba la pony púrpura sorprendida y confundida. Sin embargo, en lugar de responderme, el dragón rojo y Secora apuntaron arriba sin ningún ruido para que hubiera en su dirección, donde al hacerlo, pude ver como algo pasaba volando encima de nosotros mientras me buscaba, creo. Lo lamento, pequeña, pero estar a las afueras es un gran problema, así que síguenos si no quieres pasar ninguna pena. Decía la cebra en voz baja. Te aseguro, pequeña, que si esa ave de hierro te hubiera encontrado, los titanes ya te hubieran atrapado. ¿Estás segura de que podemos confiar en ella? Preguntaba el dragón rojo con un ceño fruncido. ¿Qué tal si es una trampa de los titanes? Preguntaba con duda. No lo entendía del todo, pero el dragón creía que yo era algún tipo de trampa, ¿pero para qué? Ciertamente conocía a Secora, pero jamás había visto este dragón. Era más alto que nosotras y tenía una cresta de color naranja, y si tuviera que adivinar, diría que era un dragón adolescente. Tranquilo, amigo mío, ella es de fiar, pues veo que en su rostro respuestas quiere encontrar. Dijo con un tono tranquilo. Bien. Respondía el dragón sin dudar de su confianza. No sabía qué pasó exactamente otra vez, pero me alegro de haber encontrado a Secora nuevamente. Tal vez ella me pueda ayudar a saber qué está pasando aquí. De todos modos, eso no iba a demorar mucho, puesto que Secora y el dragón me guiaron a una cueva escondida donde, al entrar, pude ver algo que jamás creí posible. En la cueva había muchos refugiados de diversas especies, dragones, ponis, changelings, búfalos, grifos y demás. Todos estaban refugiados en un mismo lugar. No sabía qué decir, pero siquiera antes de pensar en algo, alguien tocó mi hombro. Si gustas descansar, problema no has de encontrar, así que paciente debes ser si quieres ver a tu amiguito bien. Decía Secora con tranquilidad, mientras señalaba a un Spike aún dormido. Gracias, Secora, por ayudarme antes. Agradecía a la pony morada. Es raro ver a alguien a las afueras sin protección, pero tú tal vez no sepas qué fue lo que sucedió. Empezaba a decir la cebra mientras se sentaba al lado de la pony.
sin mencionar de igual manera cómo sabes mi nombre, puesto que es la primera vez que me conoces. Sí lo sé, pero, aunque suene un poco loco, tú y yo nos conocemos desde hace tiempo. Decía Tolaga apenada mientras veía a la cebra. O bueno, de otro tiempo. Es un poco difícil de entender eso, pero estoy dispuesta a escuchar todo el contexto. Respondía la cebra con una ligera sonrisa. Bueno, lo que pasa es que... Procedió a contar la pony morada todo lo que le estaba pasando. Después de unos minutos, le conté a Secora cómo fue que terminé aquí, quién había provocado todo esto. Secora me dijo también que un grupo que buscaba provisiones encontró a un pony que concuerda con la descripción de Starlight. Al principio le dije a Secora que me llevara con ella, pero se negó, al decirme que estaba inconsciente al encontrarla así, y ahora solo tengo que esperar a que despierte Spike y Starlight para tratar de resolver esto. Ahora entiendo tu problema, puesto que este tiempo no es uno que nos pertenezca. Decía Secora pensativa. Pero ya me contaste qué te ocurría, ahora te relataré cómo empezó nuestra pesadilla. Decía la cebra con un rostro serio. Todo empezó cuando Nightmare Moon regresó de su encarcelamiento, y con eso la derrota de la princesa del reino. Nightmare Moon sumergió el día en la oscuridad, y creímos que ya nada iba a empeorar. Pero fue entonces que una bestia apareció, y empezó a atacar a todos sin compasión. La reina de la noche se molestó porque no podía ponerlo en control, así que esperó para que llegara un titán y así después atacar. Después de la llegada de la bestia, un titán vino a hacerle pelea. Los dos colosos se enfrentaban a muerte, pero el titán pudo hacerle frente. Cuando la bestia murió, el titán débil quedó, y la reina de la noche esa oportunidad aprovechó. Usando su magia para destruir la cabeza de aquel titán, no pudo sobrevivir. Ese ataque de la reina de la noche fue una sentencia para la vida, ya que otro titán había visto todo en primera fila. Fue entonces que el verdadero caos comenzó, puesto que más titanes empezaron a llegar sin control. Nightmare Moon intentó atacarlos y matarlos, pero incluso ella pereció al intentarlo. Desde ese momento, los titanes arrasan nuestro mundo, sin importarles quiénes son los que mueren uno por uno. Solo pocos quedan con vida, pero siempre había una esperanza y por fin llegó ese día. La vida cambió cuando atacamos a los titanes, y ellos en su ira nos quitan la vida. El océano es el hogar de los titanes, un lugar lleno de peligros y de males. Y los prisioneros que desaparecen en el océano, nunca más sabemos de ellos. Los titanes eran pocos, pero cuando empezaron a consumir nuestro mundo, su descendencia fue creciendo y poco a poco todo se fue perdiendo. Ahora solo sobrevivimos unidos sin importar la especie, puesto que separados solo provocará nuestra muerte. Ahora entiendes lo peligroso de estar aquí, ya que este tiempo no debería de existir. Terminaba de relatar la cebra con pesar en su voz. Yo no puedo creer que ellos sean. Decía la pony morada hasta que fue interrumpida. ¿Por qué? Hablaba una pony detrás de Twilight y Secora. ¿Por qué tú y tus amigas son tan importantes para el futuro? Decía Starlight con enojo en su voz. Quisiera saberlo, Starlight. Respondía Twilight con tranquilidad. Pero no tengo la respuesta a eso. Terminaba de decir con un tono triste. Podía verla, en su mirada había duda por lo que había escuchado. Sé que Starlight había escuchado todo lo que Secora me había contado, pero al igual que ella, yo también estoy
impactada por saber que el futuro presente más aterrador que he visto hasta ahora estaba siendo provocado por los que yo veía como salvadores. Starlight estaba igual que yo, pero su mirada todavía mostraba enojo y dolor. Ella realmente quería verme sufrir, pero su enojo y dolor hacía que temiera que las cosas empeoraran. Y no podía estar más en lo correcto en ese momento, puesto que Starlight empezaba a gritarme por todo lo que yo le había hecho. Su cuerno empezaba a brillar con fuerza, estaba enojada y estaba segura de que estaba a punto de atacarme, si no fuera por el terror de lo que dijo Sakura. No lo hagas sin pensar, decía la cebra en advertencia, ya que la magia ahora es una maldición más, puesto que los titanes la pueden detectar y con eso capturar. Terminaba de decir Sakura demasiado tarde. No habían pasado ni 2 segundos de que Sakura había dicho su advertencia, cuando la cueva había sido descubierta por una mano enorme. Después de eso, la luz incandescente de aquel celestial nos cubría a todos, y eso provocó el pavor de todos los refugiados. Rebeldes de Ecus quedan arrestados por el Pan Pacific Attack Force. No se resistan o serán eliminados. Es el descendiente del titán asesinado, gritaba un pony por el miedo. Es Gypsy Avenger, gritaba un grifo mientras escapaba. Todos huyan por sus vidas, gritaba una dragón azul por última vez. ¿No es el celestial hechicero?, se preguntaba Twilight confundida al ver el parecido de los 2 titanes y saber que no era Gypsy Danger, sino su descendiente. No hay tiempo que perder, decía Sakura en desesperación. A tu línea temporal debes volver y así evitar este futuro cruel, dijo la cebra sin más mientras escapaba del lugar. No tenía que escuchar más para saber que tenía que arreglar todo, así que, sin perder tiempo, usé mi magia para cargar a un Spike apenas consciente y empezaba a correr con todas mis fuerzas, mientras veía como varios refugiados eran atrapados por una luz azul. Esto no está pasando, esto no está pasando, gritaba Starlight corriendo a un lado de la pony morada. Yo no quería que esto pasara, decía con desesperación en su voz. Entonces regresemos y arreglemos esto juntas, respondía Twilight ignorando los gritos de un Spike en desconcierto. Hay que hacerlo juntas, dijo una vez más la pony morada, mientras veía a los ojos a su acompañante. Tenías razón, decía Starlight con culpa. Los celestiales, los titanes, y esto, fue un error y no te quiso escuchar, decía la pony con una expresión de preocupación y dolor mientras escapaban. Cuando me giré para ver a Starlight, y como realmente decía la verdad, lo podía escuchar, además de ver su rostro de dolor por lo que había hecho. Pero antes de siquiera poder sentir alivio por escapar de la cueva, otra luz nos invadió. Rebeldes de Ecus quedan arrestados. No se resistan o serán eliminados. Ay no, vamos Starlight, dijo Twilight mientras se teletransportaba a metros del titán. Reconozco este punto, estamos cerca del mapa, respondía la mencionada con desesperación por la persecución. Akibra y Cerfonix hemos detectado 2 equinos con energía elevada, procedo a capturarlas. Estábamos corriendo lo más que podíamos, pero los pasos de aquel nuevo titán estaban acercándose en casi nada de tiempo. Pero teníamos una oportunidad, ya que podíamos ver el mapa a solo unos cuantos metros. Pero suponía que nada podía ser fácil, puesto que estando a casi nada de llegar al mapa, una fuerza empezaba a despegarnos del suelo.
Era una luz azul muy intensa, y cuando volteé para saber qué pasaba, vi que el celestial tenía activado un hechizo de atracción o gravedad hacia él desde su mano. No podíamos rendirnos, no ahora que estábamos cerca de escapar de este futuro presente de pesadilla. Pero esa luz azul era muy fuerte y poco a poco nos alejaba más del mapa. Tengo una idea. Gritaba con fuerza Starlight. Pero es una muy mala y arriesgada, dijo mientras su cuerno brillaba con intensidad. Hazlo, respondía mientras ella y Spike gritaban de igual manera. Yo confío en ti, Starlight, dijo mientras le regalaba una sonrisa sincera. Después de eso, vi cómo Starlight activaba el hechizo del tiempo, y aunque sí era arriesgado, funcionó. Ya que segundos después de eso, el mismo hechizo empezaba a competir con el hechizo del celestial. Era una sensación extraña, pero poco a poco sentíamos como éramos succionadas por el hechizo del tiempo, y cuando menos lo esperamos, habíamos escapado de aquella pesadilla. Los tres habíamos aterrizado con fuerza en la sala del mapa de la amistad, habíamos caído con fuerza, pero al final de todo regresamos sanas y salvas. Bueno, excepto por algunos raspones y el evidente signo de cansancio en nuestros cuerpos. Pero al final, por fin, habíamos regresado a casa. Pero ver lo que vimos, y saber de lo que son capaces los celestiales, solo hacen que muchas más preguntas invadan mi mente. Ellos son seres benevolentes, que nos protegen y se arriesgan para eliminar a las bestias. Entonces, ¿por qué pueden ser tan destructivos como esos monstruos sin sentir remordimientos por sus actos? Yo no debería de pensar en eso, solo fue un futuro presente que jamás existirá. Todo fue por el error de una Nightmare que ganó y nos condenó a todos, pero ahora sé que eso jamás pasará, ya que no dejaré que nosotros cometamos el mismo error. Los celestiales son seres de bien, y la princesa celeste siempre creyó en ellos. No dejaré que un futuro presente fallido rompa mi fe en ellos. Estoy segura. Narra. Desconocido. La pequeña y peligrosa aventura de aquellas ponis y dragón había terminado, y en estos momentos, se estaban arreglando diversas cosas entre lo que había sucedido hace solo un tiempo. Pero en lo que eso ocurrió en el castillo de la princesa Twilight, en otro lugar, un evento más estaba sucediendo. En lo profundo del océano de aquellas tierras mágicas, una luz y rayos azules hacían acto de presencia al reaccionar a algo. La brecha, la fisura, la puerta, siempre fue solo un escape más de la verdadera conexión de dos mundos, pero ahora, esa pequeña puerta se estaba convirtiendo en una más grande. Y con eso, la alineación era cada vez más precisa entre el mundo de los celestiales y el mundo de las tierras mágicas. Aquel rompimiento del tiempo fue el causante de su reacción, y lo que les queda esperar es ver lo que les espera en el futuro. La paz o la guerra. Si toman en cuenta que un tercer mundo ya tiene información